gusto saludarles como siempre. No, hombre, al contrario, gracias a usted. Oiga, maestro, explíquenos, por favor, cada uno de nosotros experimentamos diferentes inflaciones, ¿no? Diferentes para el que vuela en avión una vez a la semana que para el que se mueve en bicicleta todos los días, ¿no? Sí, bueno, tiene que ver mucho, desde luego, con el nivel de ingreso que se tenga de carácter familiar y sobre todo a la distribución de ese ingreso en el tipo de bienes que compramos. Para ponerlo en contexto, el Índice Nacional de Precios al Consumidor del INEGI mide la evolución de los precios de 299 bienes y servicios genéricos. Okay. Cuando nos referimos a bienes genéricos, como bien señalaba nuestra compañera, por ejemplo, la carne, sí, es un producto genérico, pero puede ser que haya aumentado más el kilo de la molida de res que el kilo de aguayón, o que el kilo de retazo con hueso, o del kilo de bistec de diezmillo. Es decir, también depende de la parte del animal, cuánto aumenta de precio la parte que tú vas a poner en tu plato. No es lo mismo el aumento de precio para el que puede llevar a su plato filete o una picaña, a quien puede llevar a su plato retazo con hueso o chambarete. Okay. Claro. Por eso entonces el INEGI no mide ese nivel de detalle, mide la evolución del precio genérico, pero es una buena medición. Además, en este conjunto de bienes que mide el INEGI, como bien señalaba también Gastón, puede ser que yo tenga una inflación diferente. Hoy mi vecino podría decirme, oye, aumentó el precio de la gasolina de 15% en un año. Sí, pero yo viajo en transporte colectivo, viajo en autobús, claro. ¿De acuerdo? O bien no me aumenta a mí porque yo no consumo el precio de la gasolina. Entonces, sí, todos tenemos diferentes canastas, pero por eso es que el INEGI informa este dato, por ejemplo, de 5.61 anualizado o bien de 0.71 quincenal, es el promedio, es inflación promedio. Por esas razones de que vemos precios que están por arriba de ese promedio o por debajo. Claro está que a quien más afecta en el país es a los millones, alrededor de 32 millones de familias que concentran el 35% de su gasto en bienes agropecuarios, huevo, carne de res, carne de puerco, guayaba, papaya, melón, sandía, cilantro, tomates, jitomates, chayotes, ejotes, chícharos, etcétera. Okay. Entonces, si una gran mayoría de familias en el país concentramos más nuestro gasto en bienes alimentarios, más nos va a pegar la inflación, que por ejemplo, yo en casa pues ya no compro, por ejemplo, pañales para los hijos, o ya no compro cosméticos aquí para las hijas porque ya no están conmigo. Okay. Entonces, todo depende justamente cómo distribuyes tu gasto. Lo que sí es un hecho es, por ejemplo, que destacan en ese aumento lo que hoy vemos como frutas y verduras. Y déjenme explicarlo un poquito más a detalle. En estos últimos, se dice mucho que estos bienes, los bienes agropecuarios, no nos preocupemos porque sus precios son muy volátiles. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando, por ejemplo, hay muy buenas cosechas de uvas, de higos, de papayas, pues los precios se estabilizan y no aumentan. Pero cuando hay escasez, por ejemplo, porque no es época de cosecha de mango, o bien porque no es época de cosecha de chayotes, entonces aumentan los precios, no necesariamente porque las condiciones climatológicas provoquen que se baje la productividad. Ahora, hay que sumar un fenómeno en los últimos 5 años en este país, la extorsión. Y la extorsión y el robo no solamente se da en las carreteras y en los predios agropecuarios, en las centrales de abasto hay extorsión. Y entonces los precios de transacción tienen que llevarse al consumidor final en las verdulerías del barrio, en las tiendas de autoservicio, en los pequeños mercados. Todo esto se va transfiriendo al consumidor. Okay. Y otra más, si le sumamos, que es que cuando los precios estos volátiles se dice, pronto van a bajar porque ya vienen las cosechas, pronto van a bajar porque fue una condición climatológica. No, déjenme darles una mala noticia. En los últimos 2 años esos precios ya se quedaron estacionados en la cresta, es decir, ya se quedaron estacionados arriba. Hace 2 años el precio del kilo de huevo estaba en 38 pesos. Hace 1 año subió a 52 pesos. Hoy está en 58. Entonces, cuando tú comparas
58 contra 52, el aumento pareciera ser que no es mucho, pero si lo comparas 58 contra 38 que estaba hace 2 años, entonces el aumento sí es significativo. Sí, claro. Los precios ya se han estacionado en la parte alta y la mala noticia es de que al menos en los últimos, repito, 24 meses no han bajado de esa estacionada que han tenido arriba los precios. Okay. ¿Y se quedarán ahí, maestro? Estamos platicando con el maestro Raimundo Tenorio, profesor emérito del TEC de Monterrey. Tenemos una nueva realidad. ¿Se elevó varios escalones el nivel de los precios y de aquí para adelante todo para arriba? Sí, así es. Desafortunadamente, mira, revisando también los costos que pagan los productores. Los productores han incrementado en los últimos 5 años 180% el pago a sus trabajadores. ¿Por qué? Por el aumento a los mínimos. Le han aumentado más al jornalero agrícola, claro, al supervisor que está en las plantas avícolas. 180% han aumentado los costos nada más de mano de obra de los productores. Han aumentado 62% los fertilizantes. Han aumentado 44% los costos del agua para el productor. Hay muchos productos que consumen mucha agua, entonces todos estos costos de la producción han sido trasladados al consumidor final. El hecho de que, por ejemplo, el Banco de México quiera o necesitemos una inflación del 3%, ¿qué significa? ¿Es realista decir hoy que tenemos 5.6, algún día vamos a llegar a esa carta Santa Claus que nos escriben del 3%? Excelente pregunta. Mira, la política monetaria de este país, ¿qué es lo que hace? Incide en la oferta y demanda de dinero, nada más en eso, no incide en otra cosa. La política monetaria del Banco de México, cuando dice, tengo una inflación objetivo del 3%, pues sí, porque podemos vivir con ella. Queremos hacer una inflación promedio que se supone que nos permitiría perder poder adquisitivo, pero recuperarlo con productividad o con aumento del salario. Lo malo está que el Banco de México incide, repito, solamente en la oferta y demanda de dinero, no en la oferta y demanda de limones, de cilantro, de mango, de carne de res, de carne de puerco, de carne de pollo, de huevo. No, ahí no incide el Banco de México. Por eso es que el Banco de México se ha visto rebasado, incluso, déjenme decirlo, pues ridiculizado, porque no puede incidir en la inflación de los bienes agropecuarios. Incide en la demanda y oferta de dinero, que sí, que se necesita para que tú compres con tu tarjeta de crédito prendas de vestir, o que incide en que pidas crédito, por ejemplo, para comprar un automóvil o pagarte unas vacaciones. En eso sí incide y baja la demanda de esos bienes porque se encarece el dinero con el que compras esas cosas. Pues sí, pero esos bienes justamente no son los que más inciden en la inflación. Maestro, una pregunta más y ojalá podamos expandir un poco después ya en otra entrevista la respuesta, porque me quedé con la idea que decía al principio, todo depende de en qué gastamos el dinero. Existen, yo supongo, medidas en las que uno puede saber, oye, a partir de si te gastas el 40% de tu sueldo en comida, entras dentro de estas características de la sociedad, y porque yo me quiero imaginar que alguien que gana 100,000 pesos en una casa de 3, pues se gasta tal vez no más del 10% en comida, a diferencia de alguien que se puede tal vez gastar el 80% de su sueldo en comida. Es decir, es un parámetro de pobreza el porcentaje que gastamos de nuestro sueldo en alimentarnos, pagar techo y ropa. Sí, por eso el peor de los impuestos es el aumento de precios en los bienes agropecuarios, porque afecta a más millones de familias que ganan menos de 100,000 pesos. Las personas que tienen ingresos familiares de 100,000 pesos, 80,000 pesos, gastan más en bienes que son prendas de vestir, que es la mensualidad del automóvil, que es la mensualidad de la casa habitación, que son los bienes electrónicos, los gadgets. En eso gasta más la gente porque tiene más alto ingreso, y entonces en proporción con los bienes agropecuarios, los bienes alimentarios, es menor. Y sí, hay una medición del INEGI que se llama Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de las Familias, y cuando gusten platicamos con ellos. Pero déjenme decirles una cosa final. Sí, claro. Y espero que esto pues que genere justamente debate y lo podamos discutir en otra forma. Desde luego. Los medicamentos de patente y los medicamentos que tú compres genéricos no pagan impuesto al valor agregado, no lo pagan. Okay. Ninguno, nadie pagamos. Pero ¿saben qué? Hoy el que gana 100,000 pesos o el hombre
multimillonario más importante de este país entra a una farmacia, pide medicamentos y no paga impuesto al valor agregado por ello, como tampoco paga una persona que gana un salario mínimo. Esa es justamente la política fiscal que tenemos nosotros en nuestro país, un desastre. Un verdadero desastre. Oiga, y nos quedamos con esta idea muy interesante. Tenemos que cobrarle más impuestos a los más ricos, ¿no? Porque pues sí, pagan la misma gasolina que nosotros, pagan las mismas medicinas que nosotros, nomás que pues, nosotros, no sí, porque nosotros somos pobres, mortales, sino que los mortales, el resto de los mortales. Es un tema bien interesante, reforma fiscal que urge en el país y le podemos dedicar, si quiere, la próxima entrevista al tema, maestro. Con todo gusto, con todo gusto. Mientras tanto, bueno, pues observen nada más en sus compras cotidianas, quién sí paga impuesto al valor agregado sobre ciertos bienes y quién no lo hace. Ya compró chambarete. Sí, maestro, una última pregunta antes de irnos. Leíamos hace un par de semanas como, digo, no somos los únicos, Argentina, por ejemplo, también está disminuyendo su consumo de carnes, lo cual es grave para los argentinos, ¿no? Pero lo que ya no pueden pagar los argentinos por la carne de manera interna, hay algunos que los están exportando, o sea, aparte de esa producción que ya no es de consumo interno, se está exportando. ¿Eso no podría beneficiar también otro sector? Sí, pues desde luego el sector agropecuario en Argentina para que produzcan más porque son excedentes que se van al mercado externo y además son altamente competitivos. Aquí lo que ocurre es que también los productores en Argentina están padeciendo la alta inflación. La inflación, recuérdese, no es solamente a los consumidores finales, los productores también se ven afectados por la inflación. Sí, totalmente. Maestro, muchísimas gracias, le mandamos un abrazo y como siempre agradecidos por su tiempo.